Estimados televidentes, estamos dando inicio a un nuevo programa de Conversando la Historia, que es un programa que ha sido producto de la importante intervención de nuestro director Víctor Utreras Cárdenas. Nosotros la verdad es que vamos a terminar una etapa, una serie de estos programas con este programa, pero prontamente ya nos estaremos viendo a través de las pantallas donde ustedes nos siguen. En esta oportunidad, en el ciclo de conversaciones sobre la historia de Última Esperanza y Puerto Natales, me encuentro nuevamente con nuestro invitado de siempre, Danilo Álvarez Vera, un hombre de derecho que se dedica a la historia, es un historiador social. Yo también me considero un historiador social, y hemos estado analizando durante todos estos programas en los cuales me ha acompañado Danilo, lo que han sido los años tormentosos de Puerto Natales, más bien en función de los movimientos sociales que se dieron a partir del año 1915 en adelante, y fundamentalmente entre los años 15 y 21, porque eso significa que ya estamos cumpliendo un ciclo de lo que pasó. Nos hemos referido a los movimientos sociales como lo acontecido en Puerto Natales el 23 de enero de 1919, posteriormente con lo que es el asalto a la Federación Obrera de Magallanes en el año 1920, el 27 de julio, y ahora vamos a conversar y vamos a hacer referencia a lo que sucedió en las estancias argentinas en diciembre de 1921 y posteriormente en enero del año 1922. Es decir, este año se cumplirá en diciembre un siglo, 100 años de lo acontecido, de lo cual considero que es de suma importancia informarles a ustedes de lo que realmente sucedió de acuerdo a todo lo que hemos leído y lo que hemos investigado respecto a estos hechos. Nelson, Danilo, ¿tú crees que no hay ninguna duda que para hablar de la rebelión de los peones chilenos en las estancias argentinas de Santa Cruz y Chubut, necesariamente hay que hacer mención a ese gran escritor argentino que es Osvaldo Bayer? Indudablemente. La situación política de Chile y de Argentina en los años 70 es muy parecida, es casi igual, ¿cierto? Estamos hablando de juntas militares que proscriben todo lo que sea literatura y rescate histórico concerniente a los movimientos obreros que en la Patagonia chileno-argentina fueron de tanta importancia. Razón por la cual primero, los años 50 o 60, hablar de los hechos a que nos vamos a referir hoy día en la Argentina no era algo de preocupación porque era una historia muy reciente, ¿cierto? Y después en los 70, ya transcurrido casi 50 años de estos hechos, ocurre que la Junta de Gobierno argentina no prohíbe todo rescate de esta información. Y entonces se torna muy difícil esta situación. Razón por la cual Osvaldo Bayer comienza a hacer un trabajo a mediados de los 60 muy interesante, muy acabado, sobre entrevistar a algunos familiares de huelguistas o huelguistas propiamente tal, y sobre todo algunos oficiales de ejército que todavía estaban vivos, ya casi octogenarios o nonagenarios, que habían
tenido participación en estas huelgas, en la represión de estas huelgas. Y eso derivó en la elaboración de una obra magna de 4 tomos que lleva por nombre La Patagonia Rebelde, y después junto a un señor Olivera, que no recuerdo el nombre, la dirección del rodaje de una película que lleva el mismo nombre, que es una excelente película, se llama Patagonia Rebelde, del año 74, y que por las razones que ya dije no se pudo emitir en la Argentina. No se pudo ¿En qué año fue filmada La Patagonia Rebelde? Tiene que haber sido por el 72 o 73, por ahí. Por el 74, claro, estaba en plena dictadura militar argentina. Claro. Y esa película se grabó acá en el Turbio. Ahí, ¿cómo se llama? Hueraique, llegando al Turbio, claro. Ahí en Hueraique, en toda esa zona. Y otras en el lago argentino. Pero seguramente la filmaron no conociendo la autoridad de la época del guión que se estaba filmando ahí. Claro. Entonces, pero fíjate que yo te digo una cosa, yo estuve en un foro con Osvaldo Bayer hace 5 años, invitados por la municipalidad de Calafate, de Gallego. Claro, de Calafate. Y Osvaldo Bayer murió el año pasado, hace muy poco, sí, 2 años. ¿No? Bueno, él después de la dictadura argentina, como docente, como historiador, no pudo seguir ejerciendo, se tuvo que ir a Alemania, donde desarrolló toda su carrera docente, digamos ya como historiador más maduro. Pero él contaba las dificultades que había tenido cuando atravesó de Argentina a Chile para conversar con la gente en aquellos años, porque bueno, en Chile se habían dado las circunstancias del golpe militar del 73 y era poca la gente que quería hablar, que quería conversar sobre el tema. Existía miedo, claro. Felizmente se encontró con la hija de uno de los protagonistas de los sucesos, que es un español llamado Antonio Soto Canalejo, que es una matrona que lleva muchos años en Punta Arenas, es decir, nació en Punta Arenas, puntarenense, y ella más bien le facilitó mucho la labor, pese a que ella conocía muy poco, incluso la Isabel Soto, que es la hija de Antonio Soto Canalejo, una vez conversando con ella me dijo que el gallego Soto le conversaba muy poco respecto a los sucesos, es decir, ella no conocía mucho de los antecedentes que posteriormente recogió Osvaldo Bayer. Efectivamente, yo hace poco vi un foro donde ella estuvo invitada y ella le agradece justamente a Osvaldo Bayer que gracias a él ella conoció a los otros hermanos, a los otros hijos que tuvo del primer matrimonio. 4, ¿no? Claro, familia Soto Super. Entonces, así como la historia de Natales va a reconocer más adelante que gracias a Ramón Herregada se ha conocido los hechos del 23 de enero de 1919 en forma objetiva, seria y académica, digámoslo así, historiográficamente hablando, por la creación de esta obra de la rebelión de los tirapiedras que usted tituló. Porque es verdad, es un hecho que conocíamos muchos, que se hablaba en nuestras casas, pero que no se había dedicado a formato libro. Así eso es el símil de lo que hizo Osvaldo Bayer con la rebelión del año 21, la huelga del año 21, a través de esta obra, La Patagonia Rebelde. Así que espero que pronto haya una película sobre los hechos de Boris en Natales también, ¿no? Sistematizando la historia, porque yo también cuando llegué a Puerto Natales hace 40 años ya, que los voy a cumplir el año 1981. Ya. Tú eras un cigoto, no, eso. Pero siempre yo hago mención a Danilo como una de las personas que podríamos decir se ha interesado de tal forma en la historia de Puerto Natales que nos ha prestado una muy valiosa ayuda. Porque en el libro La rebelión de los tirapiedras también, digamos, hay un capítulo donde se desarrolla toda una teoría respecto de los hechos
penales y de cómo actuó la justicia con los huelguistas. Pero hablando de Antonio Soto Canalejo, Antonio Soto Canalejo es una persona que nace en el Tirol, ¿no? No, El en Ferrol. Ferrol, en España. Eso queda en Galicia. En Galicia, es Sí, gallego. pues. Por eso se le decía al gallego Soto. Claro. No, es que en Argentina a todos los españoles dicen gallego. No, gallego Soto. Pero este era gallego. Era gallego de Galicia. Pero era más, su madre era argentina. Por eso él regresa muy pequeño a la Argentina, ¿ya? Y se deja encantar un poco cuando era adolescente por la vida activa que se vivía en aquellos años, podríamos decir desde el punto de vista del desarrollo de las intelectualidades, de las actividades culturales, pero también por los movimientos obreros. ¿Ya? Después se enrola en un grupo de teatro, Sí. satisfaciendo un poco esta inquietud artística, y finalmente su destino le dice que tiene que llegar a Río Gallegos, donde un poco ya adopta la actitud militante y pertenece a la Federación Obrera de Magallanes. Perdón, a la FOA, a la Federación Obrera Argentina, con su sucursal La Sociedad Obrera, como le llaman. en Río Gallegos. Sociedad Obrera de Río Gallegos. ¿Qué más podemos hablar de la personalidad de Antonio Soto antes de convertirse en uno de los participantes activos dentro de las huelgas que se están produciendo? Un hombre instruido, a diferencia de lo que ocurrió en la Revolución de Natales, ¿no? Los hechos del 23 de enero estuvieron dirigidos por gente que si bien tenían una cierta instrucción, según los registros que tenemos, no está al igual pie que el de Antonio Soto, que Antonio Soto ha leído mucho, conoce muchas corrientes filosóficas, conoce muchas corrientes de pensamiento político de la época y de fines del siglo XIX. Antonio Soto tiene un manejo de la oratoria muy convincente. Bueno, es su principal arma. Yo creo que el hecho de ser actor de teatro también lo ayuda. Pero voy al hecho de que él, a diferencia del movimiento de Natales, que fue un movimiento espontáneo de una tarde, independiente que haya tenido antecedentes en una pequeña huelga 2 o 3 días antes, el de Antonio Soto es una huelga que se logra, que dura más de un mes, ¿cierto? Casi un mes, y donde él logra movilizar a todo el sur a todo el sur argentino, a toda la masa proletaria del sur argentino, y donde utiliza mucho el convencimiento a través de la idea, de las ideas y del fundamento político y anarcosindicalista. Pero yo dudo un poco de tu posición en el sentido de que los dirigentes obreros que habían en Puerto Natales eran un poco más corazón que ideología, porque he leído en varias partes que ellos, por ejemplo, desarrollaban y profundizaban en aquello de que había que cultivar el espíritu por parte de los trabajadores, ¿ya? Generando dentro de las asociaciones gremiales, dentro de las asociaciones de asalariados, ¿no es cierto?, bibliotecas, grupos de teatro, los principios fundamentales grupos de oratoria, del sindicalismo de la época. Claro. Pero no lo encontramos más allá que en los que vinieron de fuera. De fuera estoy hablando que sea Vivero y Enrique Espinosa, en el caso de Natales. Pero tenemos el caso de los hermanos Vázquez, tenemos el caso de los Suitanich, tenemos el caso de varios más que no tenemos antecedentes de que realmente ellos hayan ejercido una labor sindical profunda y desarrollada en la idea por sobre la acción. Ya tenemos un movimiento que ese día obtuvo líderes de acción en el momento, ¿no? Dejemos de lado a Ismael Villarroel, ¿cierto?, que era un asesor del sindicato, y dejemos de lado, vuelvo a repetir, a Carlos Vivero y a Enrique Espinosa, que ellos sí cumplen lo que usted me dice.
Pero en general en aquellos años se da ese espontaneísmo y se da esa especie de voluntarismo respecto de las reivindicaciones. Yo por eso incluso creo que muchas veces cuando Osvaldo Bayer habla de las acciones de Soto Canalejo y de los otros dirigentes, como el caso de Argüello y Ofacón Grande, sí, un poco le imprime, digamos, un idealismo y un magnetismo que los hace hacer verdaderos heroínes. ¿Se dice heroínes o se dice héroes? No, héroes, yo creo. Claro. Aparecen como verdaderos héroes, pero es la tendencia que tienen los historiadores sociales, en el sentido de resaltar a ciertos personajes. Yo tengo un texto acá que me parece muy importante de considerar y que nos puede ir sirviendo un poco de guía de cómo se dieron los acontecimientos en la estancia argentina antes de cumplirse los 100 años que se estarían celebrando, ¿no es cierto?, a fines de este año y comienzo del próximo. Este es un texto que dice: el movimiento reivindicativo se inicia el día 5 de noviembre del año 1921 en la estancia de Santa Cruz y Chubut. Esto era por mejores condiciones de salario y tendrá como respuesta una durísima oposición del gobierno y las compañías de la tierra, que lo consideran impresentable y extemporáneo, teniendo en cuenta las dificultades de los mercados internacionales. Acaba de terminar la Primera Guerra Mundial y ya no hay, podríamos decir, esa demanda de alimento y de elementos de la lana para poder vestir a los ejércitos. La reacción de la Federación Obrera de Río Gallegos será paralizar todas las estancias con tomas e instalaciones y rehenes entre los administradores y el personal de confianza de los estancieros. Los militares de Chile y Argentina afianzan sus relaciones prestándose colaboración en el control del movimiento de sublevados en ambos lados de la frontera. De esto da cuenta el diario La Unión de Punta Arenas, porque vamos a tener que ver cuál es la relación que hay con lo que acontece en la provincia vecina de Santa Cruz con lo que está sucediendo en Chile por esos años. Sí. No nos olvidemos que el año 1921 ya no está Sanfuentes en el poder en Chile. Claro. Existe un gobierno populista dirigido por Arturo Alessandri, ya elegido en el año 1920, sí, ¿ya? Con mucho apoyo de la clase trabajadora. Claro, por el lenguaje de este gobierno, es decir, cuando un candidato a presidente habla de que ustedes, los que nos persiguen, nos siguen en esta demanda por ocupar la presidencia de la República, son, si bien es cierto, una chusma inconsciente, pero que merecen... La canalla dorada, mi chusma querida. Chusma. ¿Puedo contar una talla ahí para amenizar un poco la conversación? Se encontraba don Arturo Alessandri, el León de Tarapacá, por eso le decían León, por la convicción de sus ideas. Y entonces, él trataba, tal como usted dice, a la gente, a las masas, así, chusma querida, y todos, bravo, chusma inconsciente, bravo, ustedes, rotos del salitre. Chuta, y ahí ya no les gustó a los trabajadores, entonces quedaron callados. ¿Y cómo la arregla don Arturo Alessandri? Bueno, rotos del salitre, así lo llaman los oligarcas en Santiago, pero yo los llamo mis amigos. Ya, y llegó a otro, a Copiapó, ¿no? Chusma querida, empezó. Chusma inconsciente. Yo, dijo, en un arrojo de amor, los premios
y estaba en un escenario así como estamos nosotros acá, y pescó el abrigo de un diputado que había y se lo tiró a la masa, y el gallo quedó sin abrigo. Él no regaló nada de él, le quitó el abrigo al diputado. Bueno, estamos en el gobierno de Alessandri, que es un gobierno, podríamos decir, populista, claro. En la práctica lo que se trataba, que veníamos, yo no quiero hacer mención a este hecho, por eso digo que la historia se va repitiendo en los ciclos, porque estábamos hablando de que en aquellos años existía un excesivo presidencialismo, ¿o no? Un excesivo parlamentarismo. Parlamentarismo, claro, parlamentarismo. Claro, parlamentarismo. De ahí, por lo tanto, la necesidad que planteaba Arturo Alessandri de hacer una nueva constitución. Claro. Y en 1925 se produce la instauración de una especie de constituyente como ahora, ¿ya? Pero que en la práctica no tenía representación popular. Claro, él llega y dice, bueno, una de las condiciones para yo poder volver al gobierno, porque ya había renunciado, ¿cierto? Hubo un golpe de Estado, después lo vuelven a pedir que vuelva al poder, entonces una de las condiciones que puso, bueno, yo vuelvo, pero hay modificaciones a la Constitución. Claro, entonces, tiene que pensar usted el año 21, ¿qué ocurre en Magallanes sobre todo? Tal como usted dice, sale la oligarquía del gobierno, termina el gobierno de Sanfuentes y viene este temor porque encuentran a este Alessandri que no viene del linaje político, que es un revolucionario, un populista, que viene con toda la masa trabajadora a sentarlo en la moneda, y entonces la gente del gobierno de Magallanes, del territorio de Magallanes, en el gobierno tenemos a un populista que quiere gobernar con los trabajadores. Además de eso, en Natales, el año recién pasado, el año 19, tuvimos una revolución con muertos donde se tomaron el pueblo, mataron a los carabineros. Después, al año siguiente, acá, el problema de la Federación Obrera, que la quemaron, ¿cierto? Y murió gente y todo el tema. Y ahora imagínense en la Argentina también revolucionado. O sea, esto ya es como, casi como la revolución rusa que había ocurrido 3 años antes en Rusia, que no es muy descabellado poner ese ejemplo, porque si 3 años antes, el año 17, había ocurrido esta toma del gobierno por parte de los trabajadores en Rusia, era de esperar que si este movimiento obrero estaba tan alzado, podía ocurrir lo mismo en Chile y en la Argentina, y ese fue el gran temor. Bueno, Alessandri no es una persona que aparece, podríamos decir, de los grupos oligarcas. No, claro. Él es hijo de un comerciante italiano llegado a Chile hace pocos años. Y tal es el caso que es derrocado Alessandri antes de cumplir su periodo. Sí. Y casualmente el golpe de Estado es el 11 de septiembre del año 1924, ¿no? Y Alessandri tiene que irse con todos sus adeptos, con sus adherentes, tiene que partir con rumbo a la frontera y posteriormente va a llegar a Europa. Y en 1925 está en Europa y lo mandan a buscar. Que vuelva a hacerse cargo. Y después que lo mandan a buscar y elabora la Constitución, ¿ya? Nuevamente lo derrocan. ¿Y quién lo derroca? Es un militar llamado Carlos Ibáñez del Campo. Pero esta historia continúa, estimados televidentes, y seguimos a vuelta de quienes hacen posible esta programación.
Productora Natales, todo en desarrollo y registros audiovisuales, grabaciones, elaboración de spot, videos corporativos, avisos publicitarios, edición, además producción de programas para radio, televisión y redes sociales. En Productora Natales incluimos equipo de dron para captar imágenes y fotografías de última generación. Productora Natales, la imagen del mundo en sus pantallas, PC y redes sociales. Consulte con los que saben. Mia Store, lo que estabas esperando. Una tienda 100% natalina. Encuentras vestuario de mujer y hombre, deportes, hogar, tecnología, telefonía, electrónica, computación, accesorios, juguetería, belleza, joyería, outdoor. Venta exenta de IVA. Usted elige su producto y se lo traemos en 24 horas. Mia Store. Acercamos la zona franca Natales, en la capital de Última Esperanza. Automotriz Costanera le recomienda año nuevo con baterías nuevas. Inicie el nuevo año con las baterías cargadas y que sean Solite. No olvide que estamos esperándolo en nuestros talleres con los mejores servicios. Vaya donde usted quiera, pero como siempre, con Automotriz Costanera. Ferretería Domínguez, Los Copihue 2018. Tenemos ductos en todas las medidas, enlosados para combustión lenta, hojalatería, terminaciones para la construcción, escatillones, sombreros, reducciones, guardacalor, grifería, herramientas, artículos eléctricos, cañerías galvanizadas, difusión, balco y PVC, fitting en general. Consulte con los que saben. Ferretería Domínguez. Les espera en Los Copihue 2018. Supermercado Superfruit en Bulnes 832, 100% natalinos. En todas nuestras secciones tenemos promociones y variedad de productos. Recuerde que tenemos abastecimiento asegurado, vía terrestre, marítima y aérea. En Superfruit todos los días atención de delivery, llamando a los fonos 410-249 más 569-4738-3270 o nos escribes a superfruit@hotmail.com. Superfruit piensa en ustedes y crecemos para toda nuestra distinguida clientela y público en general, 100% natalinos. Roda Austral es la solución. Ahora estamos en nuestra nueva dirección y nuevas instalaciones de Gabriela Mistral 591. Sí, realizamos un esfuerzo para brindarle la mejor atención que usted se merece. Tenemos todo en rodamientos, retenes, correas, crucetas, sellos mecánicos, grasas y autos de colección. Nuestro horario de atención es de 9:30 a 12:30 horas y por la jornada tarde de 2:30 a 7 de la tarde. Roda Austral les espera en Gabriela Mistral 591. Somos profesionales en la materia. Roda Austral es la solución. Colo Colo 2, el campeón del barrio alto y el campeón de su corazón, como siempre tiene novedades en todas sus secciones. Atención, para nuestros amigos extranjeros residentes, nos llegó la reconocida cerveza Zulia, la original, y muchas novedades. Además, para las mascotas tenemos gran variedad de alimentos, entre los que destacamos Pedigree y Duck Chow en bolsa de 24 kilos. En sección carnicería, chicharrón de cerdo, 3.390 pesos al kilo. Cerveza Becker, promociones imperdibles. Te invitamos a visitar nuestra sección Hogar, donde encuentras de todo. Colo Colo 2, estamos en Simón Bolívar 1537. Somos el campeón de la economía y el campeón de su corazón. Estamos conversando la historia, estimados televidentes, y habíamos llegado a un punto crucial, que es importante porque para analizar lo que estaba sucediendo en Chile el año 1921, cuando se produce la rebelión en la estancia argentina,
de las provincias de Santa Cruz y Chubut, en Chile estaba gobernando un presidente populista que había causado un poco el terror de la oligarquía de la época. Sí, sí. Algo como lo que pasó por el tiempo de la UPEDA, ¿no? Claro. Y además porque se está pidiendo que se terminara definitivamente el parlamentarismo. El Parlamento mandaba más que el presidente y que se impusiera un presidencialismo. De hecho, la Constitución de 1925 es una constitución presidencialista. Exacto. Y ahora estamos peleando para terminar con la, podríamos decir, constitución presidencialista y darle más importancia a lo que bulle desde abajo, es decir, de aquello donde se pueda escuchar la voz de los sectores que conforman la sociedad. Pero volvamos a lo que está sucediendo. Entre Chile y Argentina se afianza, dice este texto, sus relaciones prestándose colaboración en el control de los movimientos de los sublevados. De esto da cuenta el diario La Unión de Punta Arenas en su edición del día 12 de noviembre de 1921, y aquí hay un aspecto bien crucial. Dice, el titular de ese día destaca: los sucesos de Santa Cruz, se cierra la frontera chileno-argentina, medidas militares de precaución. Luego la crónica se refiere a que las tropas desembarcadas en el territorio de Santa Cruz toman medidas precautorias de urgencia contra la subversión. Entre ellas está cerrar la frontera con Chile, en forma que a ningún civil se le permitirá ni entrar ni salir del país. A Río Gallego, No existía el Turbio para esa época, como poblado, para que la gente... No, a Río Gallego llega en esa época ahí a Punta Loyola el 10º regimiento de caballería traído desde Buenos Aires. Desembarca en Punta Loyola, subrepticiamente, sin ser conocido su arribo a la población cercana de Río Gallego. El objetivo inmediato de las tropas, dirigidas por el entonces teniente coronel Héctor Varela y su ayudante el capitán Viñas Ibarra, es terminar con la ocupación de las estancias cercanas al límite con Chile. Hablemos son todos lugares que nosotros ubicamos y conocemos: Las Buitreras, Rincón de los Morros, Fuentes del Coile, nos vamos acercando, Glencross, Punta Alta, Rompeste. Todos lugares que quedan, para que contextualizar, don Víctor, entre el camino viejo, digamos, de Gallego al Turbio, ¿cierto? Un camino que se usa poco, yo lo he transitado un par de veces y está en bastante mal estado, un camino que no está pavimentado. No es la ruta que hoy día uno usa pavimentada de Turbio a Gallegos, que pasa por afuera de... Por Esperanza. Por Esperanza y cortando por camino a Cancha Carrera, sino que es otro camino que queda por Rospente yendo hacia 28, ¿cierto? Claro. Y que es un camino muy interesante porque es todo de ripio y al costado va un ramal ferroviario, ¿cierto? Y llega casi hasta el surdo ahí en frente a Morro Chico. Por ahí llega a dar la vuelta. Claro, y nosotros hablamos la vez pasada del ferrocarril que se construyó el año 1951 entre Río Gallego y Río Turbio, donde las estaciones estaban precisamente son esas mismas en estas estancias, claro. Y son conocidas para nosotros Las Buitreras, Rincón de los Morros, Fuentes del Coile, Glencross, Punta Alta, que allá cerca, y Rospente. Claro. ¿Ya? Mira, y sigue y dice: la dispersión de los peones ante el poder de fuego del ejército argentino fue completa. Un oficial, persiguiendo huelguistas, ha llegado a la frontera, entre comillas, poniéndose al habla con los carabineros y el batallón Magallanes, pidiéndoles a estos puedan resguardar las fronteras con el fin de impedir que los sublevados pasen a territorio chileno, pues piensan que conseguirán capturarlo. Esto lo publica el diario La Unión de Punta Arenas el 15
de noviembre del año 1921. Y con este otro párrafo nos ubicamos mejor. En Fuentes del Coile, sector argentino, el ejército de Varela dispara contra 200 peones allí reunidos, sin siquiera parlamentar. Ahí caen los primeros muertos y son muchos los heridos. El diario El Magallanes del 17 de noviembre informa, comillas, después de verificado este encuentro, los huelguistas huyeron en dirección a Río Tranquilo, en territorio chileno, situado a pocas leguas de Puerto Bories, en la lógica de estar recibiendo una invasión de subversivos. El mando militar chileno, integrado por el entonces teniente de ejército Villablanca, el capitán Robles de Carabineros y el mayor Valencia del batallón Magallanes, deciden reforzar el lugar por donde llegarían los fugitivos. No hay constancia de detenciones en el sector. Es posible que sean los primeros prisioneros devueltos a territorio argentino. Y ahí quedamos y llegamos a una parte bien importante. ¿Qué reacción se produce en Chile cuando se sabe que los que vienen de vuelta del otro lado argentino, que son chilenos, la mayoría, todos podríamos decir, ya son devueltos al ejército argentino? Pero esto se repitió 2 años antes, cuando fueron los hechos del 23 de enero del año 19. ¿Se recuerda usted que una de los cables telegráficos que se envían es justamente donde se le informa al jefe de policía, don Diego Ricci, de Gallegos, que supuestamente han quemado medio pueblo de Natales, todo el establecimiento frigorífico de Bories, y que van más de 1000 obreros camino a Gallegos a tomarse Gallegos. ¿Se recuerda usted? Claro, es un titular de los diarios de la época, incluso de El Mercurio y claro, del diario Buenos Aires. Y por eso Diego Ricci, el jefe de policía argentino, manda desde Gallegos un camión con 40 efectivos que llegan hasta Gallegos, hasta el Castillo, y en la estancia de Cerro Castillo, y ahí se dan cuenta que no es tan así, que van avanzando los obreros y se devuelven. Entonces aquí ocurre lo mismo. Es decir, no era cierto eso que los obreros chilenos después de los de Natales iban avanzando hacia Gallegos. Y a contrario census, 2 años después pasa lo mismo. Ahora se le informa al gobierno chileno que los sublevados, insurrectos argentinos vienen para Natal, vienen para Chile. Entonces también, siempre en estos 2 hechos, tanto el del año 19 como el del año 21 en la Argentina, ha ocurrido esta especie de colaboración, al parecer, entre las autoridades chilenas, argentinas y las policías. Incluso en el año 1921 se le da autorización al teniente Héctor Benigno Varela para que venga por el lado chileno, ¿ya? Porque se le interesa de sobremanera eludir la zona boscosa entre Rospentec y Cancha Carrera y avanzar rápidamente hacia el lago argentino Calafate por territorio chileno. Ya en dicho lugar, es decir, en Calafate, específicamente en la estancia Anita, exacto, le han informado, hay una gran concentración de peones en ocupación dirigidos por Antonio Soto Canalejo, junto a Otto, un alemán anarquista, y al chileno Pablo Schul, un joven puntarenense de la época. Ese paso, esa gestión de la que usted da cuenta, tiene un nombre en derecho que yo no recuerdo en este momento. Tiene un nombre de paso de algo que está regulado en el derecho internacional, donde un país puede permitir que fuerzas armadas de otro transiten en un solo acto en forma ininterrumpida para acceder a otra parte de su territorio o a otro país. Eso es paso de... No recuerdo el nombre, no quiero cometer la imprecisión. Y eso ocurre efectivamente desde el paso de Laurita, que sería hoy día Casas Viejas, ¿cierto? Por ahí ingresan
y bajan por la ruta 9 supuestamente, ¿cierto? Y se meterían por ahí por el camino, la calle 4 de hoy día, camino 4, y para subir, salir arriba de Bories y tomar el camino hacia Castillo. Para evitarse toda esa zona de donde está el Turbio, hoy día 28 y todos esos bosques. Digo. Por lo que reclaman los diarios de la época, especialmente el diario El Magallanes, es que el día 16 de noviembre de 1921, el ministro Tocornal le dice al gobernador de Magallanes lo siguiente: ¿puede usted permitir el paso por el territorio chileno de la tropa del ejército argentino que ha solicitado a usted, el teniente coronel Varela, jefe de la Fuerza Argentina en territorio de Santa Cruz? Eso le dice. Es decir, acá sin haberse visto como una cuestión de seguridad nacional por medio del Parlamento que correspondía, me imagino, ¿ya? El ministro Tocornal acepta la petición rápidamente, en forma expedita, para... El ministro del Interior, claro. Y bueno, y después viene todo lo que conocemos, ¿no es cierto? Hay una gran cantidad de gente que está concentrada en el lago argentino y que cuando ve que el ejército argentino es muy violento con los peones, se habla de que incluso en la estancia Anita habrían muerto alrededor de 1000, o una cantidad considerable de gente que estaba en este movimiento por producto de fusilamiento. Sí, claro, ahí este movimiento, esta huelga se desarrolló en 3 grandes frentes, que es lo que conversábamos la otra vez, ¿no? El de Albino Argüelles más arriba, más hacia el norte, el de en la zona centro, Puerto Deseado. Puerto Deseado, claro, ahí estaba Facón Grande, José Font, y en la zona sur, que es el lago argentino, hoy día Calafate, estaría hacia el sur, estaría Antonio Soto Canalejo, que es este personaje del que se habla. Y ese es el núcleo de mayor resistencia, el núcleo más duro, razón por la cual urge el 10 de caballería y con su comandante, que es el capitán Varela. Él por sí solo se encarga de sofocar este núcleo de resistencia liderado por Soto. Pero en el libro de Bayer plantea que cuando viene el ejército argentino, los trabajadores, indudablemente muy poco informados respecto a lo que está sucediendo, grita viva el ejército argentino. Y el ejército argentino viene, podríamos decir, mentalizado para atacar a los obreros, y se dice que habría un complot por parte de Carabineros y el ejército chileno para ayudar a los huelguistas sublevados con el fin de, podríamos decir, de quitarle a Argentina parte de la provincia de Santa Cruz. Es decir, claro, se conversó ¿Te fijas que Bayer lo plantea cuando dice viva, llegan a los lugares donde están concentrados estos trabajadores en la estancia, y los trabajadores gritan viva el ejército argentino? Eso tiene una explicación, el por qué viva el ejército argentino, porque si siempre hablamos de la huelga del año 21, debemos ser respetuosos con la rigurosidad histórica que siempre hemos utilizado en este programa, y por eso vamos a decir que existieron 2 huelgas, ambas el año 21. La primera a principios del año 21, que al final todo, ¿por qué parte esto? Por mejoras salariales, pero también por cosas básicas, como que por ejemplo la gente ya no duerma en cueros de oveja, sino que en catres, colchones, que la estancia sea el que otorgue las velas y no se las descuenten al trabajador, que se trabaje, yo no sé si decir 8 horas, yo creo que era un poquito más, 9 o 10, pero que no se trabaje todo el día, que se tenga libre el día domingo, ese tipo de cosas. Entonces, que las especificaciones de los botiquines, hay un botiquín en cada estancia,
con instrucciones en castellano y no en inglés, cosas que hoy día nos parecen de perogrullo. Eso originó una primera huelga, y en esa primera huelga fue encargado el teniente coronel Varela de venir a parlamentar con los obreros, y él elevó un informe donde determina que las peticiones de los obreros son totalmente legítimas y justas, razón por la cual él consigue que tanto entre el elemento obrero como el elemento patronal se firme un convenio. Cuando se vuelve Varela con sus tropas, no se respeta el convenio, y por eso los obreros vuelven a tirarse en huelga, que esa ya es la segunda huelga. Y ahí es donde el gobierno de Irigoyen manda a Varela y le dice, mire, le dice a los estancieros también, mire, usted parlamentó con los obreros, ustedes nos forzaron a firmar un convenio, una tregua, un convenio de un pliego de peticiones, y mire, aquí los obreros se volvieron a tirar la huelga. Pero no sabía Varela que los mismos estancieros eran los que habían desconocido ese convenio, donde no reajustaron los sueldos de la forma que se había estipulado, ni tampoco cumplieron con las condiciones. Razón por la cual Varela se siente traicionado por los obreros y vuelve con la férrea intención de aplacar esta huelga de la forma que sea, y porque además le tiraron leña al fuego, como se dice, que es lo que usted plantea, que le dijeron que por producto de lo que había ocurrido en Natales el año 19, producto de lo que había ocurrido el año 20 en Punta Arenas, el elemento obrero estaba muy exaltado y estaba confabulado con el gobierno chileno como para tomarse la Patagonia, y que la Patagonia sea teñida de rojo. Es decir, aprovechando un momento de debilidad, Chile quería apropiarse de la Patagonia completa. Claro, entonces por eso el ejército argentino viene tan encarnizado a terminar a punta de fuego con esta sublevación revolucionaria, bolchevique. Bolchevique, hablaba mucho de los bolcheviques. Mira, acá hay una lectura que es importante de tener en cuenta y un antecedente. Esto es el día 6 de diciembre del año 1921. Ya. Un astuto reportero del Magallanes, a cargo de las noticias candentes de la frontera, entrega una nota magistral llevada por título Conversando con un viajero. El informante, un ciudadano natalino, que dice saber de que algunos obreros, tal vez unos 6, que habían logrado atravesar la frontera, fueron detenidos por los carabineros y entregados a la policía argentina, agregando que estima que estos fueron llevados a Gallegos, desde donde eran reclamados por las autoridades argentinas. Entonces empieza a cundir el rumor en Punta Arenas que los carabineros y el ejército chileno estaba entregando a los huelguistas que llegaban atravesando la frontera, entregándoselo a la policía y al ejército argentino. A raíz de esto se produce un remesón más o menos grande, todo esto promovido por el diario El Magallanes. Lo que sucede es que el diario El Magallanes inicia toda una campaña tendiente a orientar a la opinión pública magallánica respecto a lo que estaba sucediendo en la frontera. Y el comandante de las tropas en Magallanes y a la vez gobernador, don Luis Contreras Sotomayor, ordena a la gente del ejército y carabineros entregar inmediatamente, estamos hablando de tropas del ejército porque todavía no existe el cuerpo de carabineros, claro. Entregar en cuanto aparezcan personas en la frontera, traerlos y llevarlos desde Puerto Natales a Punta Arenas. Y eso, a través de ese expediente, llega a Punta Arenas nuestro personaje de hoy día, Soto Canalejo.
Pero existe dentro del relato de Bayer una parte donde dice que cuando Soto Canalejo se reúne con los trabajadores en la estancia Anita el 7 de diciembre del 21, en asamblea. El 7 de diciembre del 21, en el lago argentino, le dice que no había que confiar en el ejército argentino, que en ningún momento era aliado de los trabajadores, sino que venía a exterminarlo. Por lo tanto, él suplicaba, porque hubo una súplica ahí cuando se dirigió, de acuerdo con lo que dice Bayer, a la gente traspasar la frontera. Vamos a un corte y volvemos. Productores Natales, todo en desarrollo y registros audiovisuales, grabaciones, elaboración de spot, videos corporativos, avisos publicitarios, edición, además producción de programas para radio, televisión y redes sociales. En Productores Natales incluimos equipo de dron para captar imágenes y fotografías de última generación. Productores Natales, la imagen del mundo en sus pantallas, PC y redes sociales. Consulte con los que saben. Mia Store, lo que estabas esperando. Una tienda 100% natalina. Encuentras vestuario de mujer y hombre, deportes, hogar, tecnología, telefonía, electrónica, computación, accesorios, juguetería, belleza, joyería, outdoor. Venta exenta de IVA. Usted elige su producto y se lo traemos en 24 horas. Mia Store. Acercamos la zona franca Natales, en la capital de Última Esperanza. Automotriz Costanera le recomienda año nuevo con baterías nuevas. Inicie el nuevo año con las baterías cargadas y que sean Solite. No olvide que estamos esperándolo en nuestros talleres con los mejores servicios. Vaya donde usted quiera, pero como siempre, con Automotriz Costanera. Ferretería Domínguez, Los Copihue 2018. Tenemos ductos en todas las medidas, enlosados para combustión lenta, hojalatería, terminaciones para la construcción, escatillones, sombreros, reducciones, guardacalor, grifería, herramientas, artículos eléctricos, cañerías galvanizadas, difusión, balco y PVC, fitting en general. Consulte con los que saben. Ferretería Domínguez. Les espera en Los Copihue 2018. Supermercado Superfruit en Bulnes 832, 100% natalinos. En todas nuestras secciones tenemos promociones y variedad de productos. Recuerde que tenemos abastecimiento asegurado, vía terrestre, marítima y aérea. En Superfruit todos los días atención de delivery, llamando a los fonos 410-249 más 569-4738-3270 o nos escribes a superfruit@hotmail.com. Superfruit piensa en usted y crecemos para toda nuestra distinguida clientela y público en general, 100% natalinos. Roda Austral es la solución. Ahora estamos en nuestra nueva dirección y nuevas instalaciones de Gabriela Mistral 591. Sí, realizamos un esfuerzo para brindarle la mejor atención que usted se merece. Tenemos todo en rodamientos, retenes, correas, crucetas, sellos mecánicos, grasas y autos de colección. Nuestro horario de atención es de 9:30 a 12:30 horas y por la jornada de la tarde de 2:30 a 7 de la tarde. Roda Austral les espera en Gabriela Mistral 591. Somos profesionales en la materia. Roda Austral es la solución. Colo Colo 2, el campeón del Barrio Alto y el campeón de su corazón, como siempre tiene novedades en todas sus secciones. Atención, para nuestros amigos extranjeros residentes, nos llegó la reconocida cerveza Zulia, la original, y muchas novedades. Además, para las mascotas tenemos gran variedad de alimentos, entre los que destacamos Pedigree y Duck Chow en bolsa de 24 kilos. En sección carnicería, chicharrón de cerdo, 3.390 pesos al kilo. Cerveza Becker, promociones imperdibles. Te invitamos a visitar nuestra sección Hogar, donde encuentras de todo. Colo Colo 2, estamos en Simón Bolívar 1537. Somos el campeón de la economía y el campeón de su corazón.
Estimados televidentes, continuamos con el relato de lo que sucedió en 1921, en diciembre de 1921 y en enero de 1922 en las estancias argentinas. Hemos llegado al punto en que el grupo de trabajadores y aquellos peones que se levantan en este movimiento huelguístico en la estancia argentina es arrinconada, es decir, se siente arrinconado en el lago argentino. Y ahí, de acuerdo con lo que dice Bayer, la versión de Bayer, es que ahí Soto Canalejo se impone en un momento dramático y a los obreros les pide por favor que partan hacia territorio argentino, que lo sigan, porque él está consciente y que va a ser así, que el ejército argentino va a tomar una represalia sangrienta contra los que están allí apostados, lo que sucedería posteriormente. Pero Soto Canalejo huye y parte hacia territorio chileno, atraviesa por la cordillera, el paso Centinela. Según Bayer, sigue su camino hacia el lago Toro, posteriormente llega a Puerto Natales y en Puerto Natales es protegido por la gente de la Federación Obrera de Magallanes, que posteriormente lo llevan a Punta Arenas y de Punta Arenas parte hacia Valparaíso. Ese es, digamos, en resumen, el destino que corre Soto Canalejo una vez terminado el movimiento. ¿Es así o no? Eso es lo que nos dice el único registro oficial escrito que tenemos como obra a través de Bayer en su libro. Conociendo la geografía de hoy, eso del lago Toro me parece romántico, digamos. Sin embargo, claro, lo que se dice es que atraviesa el río Centinela y que después sale por la altura de Cerro Guido, por ahí más o menos, ¿cierto? Claro, y de ahí Bayer en su libro dice que ingresan a Natales la noche del 8 de diciembre, dice, con 5 personas más de las cuales no sabemos la identidad, y que los esconden en la Federación Obrera y que contratan el vehículo de Ramón Magdalena. Ya, Ramón Magdalena García, que era el único o uno de los pocos transportistas que había, y Ramón Magdalena informa esto a los militares, razón por la cual no pueden llevarlo ahí. Entonces por vía marítima lo esconden en un barquito, una lancha, y lo llevan a Punta Arenas. Yo por mi parte desconozco si la efectividad de aquello, ni tampoco Bayer cita la fuente. Esos los chaños, que no cita la fuente de si Bayer estuvo en Natales haciendo algunas entrevistas, entrevistó a Lele Callahan, entrevistó a Severo Benítez en Natales. ¿Estuvo en el peluquero Mancilla también? No, él no estuvo en el peluquero Mancilla, el que estuvo ahí fue Bruce Chatwin. ¿No? Pero sí en Natales Osvaldo Bayer entrevista a Lele Callahan, que Lele Callahan no estuvo en los hechos, ya, sino que él es un vecino antiguo de Natales nomás, y a Severo Benítez, que Severo Benítez sí fue participante de la huelga y sí arrancó a Natales y se quedó en Natales hasta los años 70 y tantos, principios del 80 parece que, o fines del 70 fue la primera vez que él viajó a Gallegos. Estuvo más de 60 años escondido en Natales sin querer viajar a Gallegos por temor a que pudieran aprehenderlo nuevamente. Y sí, yo lo que planteo, Nelson, es que es difícil que en aquellos años, cuando Natales en 1921 no haber tenido más de 1000 habitantes, dudo que haya tenido más de 1000 habitantes, haya llegado un grupo de estas personas que vienen huyendo del lado argentino
y no haya sido detectado por la policía, es decir, por la policía y por el ejército chileno, que están en una gran cantidad acá en Puerto Natales. ¿Ah? Bueno, pero aún así hay gente que estuvo en la huelga y que sí arrancó hacia Natales y se quedó en Natales. El peluquero Mancilla, don José Mancilla Vera, llega en diciembre del 21 a Natales y se radica en Natales. De hecho, ya en enero del 22 pide ser aceptado como miembro de la Cruz Roja de Hombre. E instala su peluquería inmediatamente. Que después, para que algunos se acuerden del peluquero Mancilla, vivía ahí en O'Higgins. En O'Higgins entre Baquedano y... Hasta hace pocos años había una peluquería ahí. Sí, y Ramírez. Que era Ramírez y Baquedano. La de él se conservaba. Claro, se conservaba con los muebles y todo. El nieto lo tenía ahí. Ahora hay un negocio que se llama Mia Store ahí. Y después Severo Benítez Holguín, que ya me referí, que tuvo como 14 hijos después acá. Él arrancó también. Después, bueno, más adelante en el programa hablaremos de otros personajes que tuvieron importancia, pero que se vinieron a Natales. El caso de Angus Cho, Mr. Angus Cho, que era el administrador de Estancia Anita y después de los sucesos de allá lo mandan como contador del frigorífico Natales y se queda acá por un par de años, hasta el año 27, 28 más o menos, cuando recién volvió a la Argentina después a trabajar en otras estancias de la compañía Menéndez. Luis Gabriel Bacinizazo, que era juez de paz en Deseado para la época de los hechos y después trabajó acá también. Entonces hay varios personajes que no se ha hablado, eso es muy interesante, como varios personajes que estuvieron allá en la huelga después tuvieron vida preponderante social en Natales. Y hay uno que es como el antagonista en la historia, que lo pintan siempre en la película y en los libros, y Bayer también, que se llama Juan Fariña. Y Juan Fariña lo muestran como un chileno. Bayer siempre va a decir chilote, porque para Bayer es un defecto que tiene historiográfico. Bayer es que a todos los chilenos él los trata de chilotes. Bueno, era muy propio de la época también, sí, ¿no? Claro. Estamos hablando de los años 70, claro. Donde Chile era un país sumamente subdesarrollado. No estábamos en la OCDE todavía. y este Juan Fariña, así, Juan Fariña a secas. Y siempre aparece Juan Fariña, que es el antagonista de Soto, porque en esa asamblea, en la estancia Anita, donde está todo el 10º de caballería parapetrado atrás de un cerro, exigiendo la rendición incondicional de todos los obreros acá, que están cerca de 500 obreros o más. Cerca del lago argentino. En una asamblea, claro, para deliberar si se rinden o siguen la lucha. Soto da este discurso donde dice casi que cae desfallecido de todas las fuerzas y la emoción que le imprime sus palabras. Y por otro lado está Juan Fariña, un chileno, dice, que él lo que dice es que hay que confiar en el ejército y hay que rendirse. Y de hecho, llevado a votación, la idea de Juan Fariña es la que queda, como que hay que entregarse, hay que deponer la huelga y hay que entregar las armas, y termina esto con muchos de los huelguistas fusilados. Y ese Juan Fariña, esa es una investigación que estoy tratando de hacer en este tiempo, es quién es Juan Fariña, porque después en la historia aparece un Juan Fariña en Natales, por ahí por el año 25, un Juan Fariña Golf, que después es fundador del Partido Socialista Marxista en Natales, el año 32, fundador del Partido Socialista el año 33 en Natales, del Partido Socialista de Chile, el año 28, fundador y primer presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos, que no se olvide que las sociedades de socorros mutuos son las primeras sociedades de resistencia, los primeros núcleos donde los obreros pueden unirse para lograr prestaciones médicas y subvención a sus medicinas, a sus atenciones médicas, cuando en Natales ni siquiera había hospital. Y después, el año 35, este mismo Juan Fariña es detenido por los hechos de la huelga del 35. No vaya a ser, con estas paradojas que tiene la historia, que ese Juan Fariña que estuvo en Natales y muere el año 41 sea el mismo Juan Fariña de los hechos de la Patagonia Rebelde. La historia nos dirá.
Claro, y si fuera así, sería uno de los gestores importantes del movimiento. Claro que sí, fue el que hace de clivage para que se termine. Pero nosotros estuvo en Natales, y eso es interesante. Estimados televidentes, nosotros recomendamos leer con criterio crítico el libro de Osvaldo Bayer que se llama La Patagonia Rebelde, porque indudablemente que en el afán de entregar la mejor versión hay también bastante complacencia y además hay bastante, podríamos decir, ponderación de ciertos aspectos que no tienen mayor trascendencia. Bueno, esa es la historia que podríamos contar de Antonio Soto, Antonio Soto Canalejo, uno de los dirigentes del movimiento de la estancia argentina del año 1921-1922. Pero la relación de Antonio Soto Canalejo con Puerto Natales no solamente se circunscribe a lo que hemos estado relatando, sino que posteriormente Antonio Soto regresa a Magallanes y regresa específicamente a Puerto Natales. Y acá se le va a conocer por una vía importante desde el punto de vista de integración a lo que es la sociedad de la época. ¿Qué podemos decir de Antonio Soto cuando regresa a Puerto Natales? Porque esta es una historia que no se ha contado mayormente. No, lamentablemente sostengo una tesis bastante propia, pero en mérito a lo que he investigado, sobre todo en este último tiempo, estos últimos 8 años respecto a la vida de Soto en Natales. Yo opino igual que usted del hecho de que Bayer es un poco complaciente con Soto en cuanto a que lo ensalza mucho y traspasa esa Bayer, Soto, Cid, Pedro Cid también creo que son muy complacientes con Soto y esos tributos, esos créditos, esa majestuosidad de Soto se la traspasan después a su época también en Natales. Y yo difiero de aquello. ¿En qué sentido? Si bien Soto hoy día, con la perspectiva de los años y de la historia, sabemos que es un gran sindicalista, pero para el año 21 él sale totalmente derrotado del movimiento obrero. Ya él sale solo, arranca con 5 personas de 500 o 600 que estaban apostados en Estancia Anita. Llega acá escondido, ¿cierto?, a Punta Arenas, se va a Valparaíso y vuelve después del año 36, vuelve a Natales, entre el 35 y el 36, 14 años después de la huelga. Pero tenemos que pensar que no existía la globalización, no había internet para ver quién era Soto, entonces acá llegó como un simple desconocido. Ya no era una persona conocida, no se le abrieron muchas puertas, no fue reverenciada su figura como hubiera sido hoy día, digamos, ¿no? Soto llega a Natales y de hecho no pegan mucho sus ideas con las ideas del sindicato de campo frigorífico. ¿Ya? Carlos Vega Delgado tiene un artículo muy interesante en la revista Impacto, una revista regional que salía a principios de los 90, donde dice ¿qué fue del gallego Soto en Natales? Y dice que entrevistaron a don Federico Mau, que fue administrador del frigorífico Natales, y dice que parece que era bastante respetado, y Lele Callahan igual, que en ese tiempo no tenía más allá de 13, 14 años, dice que también, que trata de presentarlo como un asesor del sindicato, ¿ya? Pero sin embargo los datos objetivos que tenemos es que Soto fue recibido en el seno del sindicato nada más como un mero concesionario del Teatro Libertad. Ya el Teatro Libertad era un teatro que pertenecía al sindicato de campo frigorífico y don Antonio Soto Canalejo se asocia con don Joaquín González Costas. ¿Ya? En algunas partes dicen Joaquín Costas o Joaquín Costa González. No, el verdadero nombre era Joaquín González Costas,
otro español que había tenido participación muy importante como administrador del Teatro Municipal en Punta Arenas, y en Buenos Aires también había tenido labores de empresa cinematográfica y teatral. Razón por la cual el año 36 ellos compran una serie de maquinarias y instalan el cine en el Teatro Libertad. La única época cuando el Teatro Libertad tuvo cine fue en la época de esta compañía Soto y Costa. Soto y Costa. Pero estamos hablando todavía del cine mudo. No, ellos traen máquinas para cine mudo, pero después también traen otras máquinas que aparece también en el diario El Esfuerzo para modernizar este cine y con cine sonoro. Instalan ellos ese cine, la fecha que no recuerdo, como Cine Libertad, Cine Teatro Libertad, son los concesionarios, Soto y Costa, pero la empresa de ellos no fructifera. El teatro... Este teatro es el que está ubicado ahí en Ladrilleros con Bulnes. Con Bulnes, claro. Era un galpón grande. Exacto, era un teatro de madera. De madera, el Palace también era de madera, pero mucha mejor construcción. El Libertad, como usted dice, era un galpón grande para asambleas del sindicato y que fue acondicionado como teatro. Entonces el cine Palace tenía palcos, en cambio el Libertad solamente tenía bancas de madera, sillas individuales, pero de madera. Entonces era algo acomodado para funcionar como cine-teatro. Esta sociedad duró muy poco. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando del 36 al fines del 37, principio del 38, nada más que termina esta sociedad. Sí, estamos hablando en gobierno de Alessandri. Claro, el segundo gobierno de Alessandri. Y termina bastante mal. Y termina bastante mal por dos cosas. La primera es que las finanzas de la sociedad andan muy mal. Las finanzas las ganancias de este teatro andan mal, y eso queda documentado con un antecedente inédito que yo los rescaté en el Archivo Nacional de Santiago, revisando el archivo judicial de Natales, donde encontramos que esta sociedad se va a quiebra. ¿Ya? Esta sociedad se va a quiebra, los acreedores son numerosos. Varias casas comerciales de Natales empiezan a demandar el cobro ejecutivo de los créditos de la sociedad Soto Costa, y esto termina con el embargo de los bienes del teatro de la sociedad Soto Costa, las máquinas, sillas. De hecho, tengo en mi poder las actas de embargo, y nombran, y aquí vienen las paradojas de la historia, nombran a un interventor, un depositario de los bienes, y el depositario de los bienes es Luis Gabriel Bassini Sasso, que había sido juez de paz para la huelga del 21 en Deseado, y que llevaba el registro de los muertos de la huelga y todo el tiempo. Y se encuentra acá con Soto. Soto dejó buenos recuerdos con algunos españoles que no eran los del Centro Español. En Natales había dos tipos de españoles: los comerciantes que participaban del Centro Español, ¿cierto? Y otros españoles. Están muy divididos porque se está dando en España todo este proceso de la República Española. Entonces Soto, obviamente, él tiene seguramente él adhería a los republicanos. Con los republicanos, claro, los españoles de izquierda, digamos así. Y con ellos tiene mucha afinidad. El caso de don Avelino Vázquez y todo, que inclusive él lo lleva a trabajar con él en el Teatro Libertad. Esa es la primera situación, una situación económica, y la otra una situación política. ¿Por qué? Porque ya para el año 37-38 viene el advenimiento del Frente Popular, que es un frente donde confluyen las ideas radicales, socialistas y comunistas. ¿Ya? Y entonces en el seno del sindicato de campo y frigorífico ya quedaron atrás las ideas anarcosindicalistas, quedaron un resabio antiguo, ya quedaron atrás hace muchos años, ya con la revuelta del año 19 y después con la pérdida de Miguel Ángel León, ahí ya se le da el golpe de gracia al anarcosindicalismo en Natales, razón por la cual después del año 33, con la fundación del Partido Socialista, y el 36 la fundación de los radicales, ya el sindicato va guiado no por las ideas anarcosindicalistas, sino que por las ideas de las corrientes de los partidos políticos de izquierda, ¿cierto? Y al advenimiento del Frente Popular, Soto ve con muy malos ojos que
la política se meta dentro de los sindicatos, porque Soto es y sigue siendo hasta los últimos días de su vida un anarcosindicalista de convicción, donde él cree que la fuerza de la clase trabajadora está en la unión, pero no por ideas políticas, sino que en la unión de las ideas proletarias, de luchar contra el capital. Y por eso es que Soto no es mayoría, y por eso también es que se le quita a Soto y a Costa la concesión del Teatro Libertad. Ya no existe más el cine con ellos, y con eso Soto se va. Él se casa el año 38. ¿Se casa en Natales? Sí, se casa con la Natalina, con doña Dorotea Cárdenas Ulloa, miembro de una antigua familia acá de Natales. Y él ya se había casado en Valparaíso, ¿no? Se en Valparaíso, se vuelve a casar acá y se va, creo que a Punta Arenas. Se va a Punta Arenas y ahí desarrolla todas el resto de sus días administrando restaurantes, claro, donde concurría mucha gente, porque aprovechaba de conversar con este dirigente que había quedado en el recuerdo, pero que era un gran charlista, un gran comunicador. Sí, lo que pasa es que acá en Natales no se le supo dar el espacio que merecía, ¿no? Y sumado a esto que le fue mal, digamos, económicamente con la empresa que instaló, porque el Palace tenía otra categoría y bueno, Natales, ¿cuántos habitantes tenía? Para aquella época tendría 8.000 habitantes, no daba para instalar dos cineteatros, digamos. Entonces, lamentablemente, por dos razones, vuelvo a decir, la razón económica de la sociedad y la razón política del advenimiento del Frente Popular. Incluso se habla que estando en Natales o estando en Punta Arenas por aquellos mismos años, Soto Canalejo vuelve a Río Gallegos. Sí, claro. Pero que ya no tiene la ponderación que tenía antes. ¿Sí? Claro. De hecho, era solamente nostálgico. El mejor exponente de esto es que el diario El Esfuerzo, que es el órgano oficial del Sindicato de Campo Frigorífico, tiene palabras muy duras para Soto, para Antonio Soto, y lo tratan sin ninguna consideración especial, ni tampoco le dan estos ribetes de haber sido el propulsor de las huelgas del año 21 y un gran luchador por la clase trabajadora. No, lo tratan como Antonio Soto, el señor Soto, una persona más, nada. Estimados televidentes, yo creo que podríamos haber seguido desarrollando más el tema respecto de las huelgas campesinas del año 1921, de las huelgas de los peones. Hay un libro que recomendamos, que no sé si será posible tener alcance a él, que se llama Los Chilotes de la Patagonia Trágica. Los Chilotes de la Patagonia Rebelde. De la Patagonia Rebelde. Porque no confundir el libro Patagonia Rebelde con Patagonia Trágica. Son de diferentes autores. Nosotros recomendamos para aquellos que les gusta la historia y que quieren leer sobre los acontecimientos que estamos relatando, leer el libro de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde. Con esa recomendación nos vamos y esperamos estar muy pronto con ustedes.